generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 21 de marzo, dando inicio a la primavera. Un gusto de llevar un programa más de Foro 89.5 y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus comentarios, sus mensajes, sus aportaciones siempre favorecen y enriquecen este programa. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-921293, y también lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus comentarios antes del fin del programa, les daré lectura. Si no, creo que ya más bien sería en 3 semanas, porque bueno, entramos en un periodo de vacaciones, quedan 2 programas grabados, pero con mucho gusto regresando, pues le damos la lectura a los mensajes, a sus comentarios que lleguen en estas fechas. Muy bien, pues el día de hoy quisiera abordar un tema histórico, ¿no? Cómo fue México pues institucionalizándose, cómo se fue creando el sistema de partidos que rige hasta el día de hoy, sobre todo después de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque pareciera que la historia nos plantea que una vez que se logró la Revolución Mexicana, pues los grandes problemas sociales, los grandes desigualdades que habían llevado a un sector a levantarse en armas a inicios de siglo, pues en realidad no se resolvieron del día a la noche, ¿no? Fue todo un proceso bastante complejo en los cuales pues prácticamente pasaron los primeros 20 años después de la revolución, hasta que poco a poco se va a ir consolidando el sistema y se van a ir aplicando poco a poco también los preceptos de la Revolución Mexicana en algunos periodos sexenales o de gobierno, porque bueno, también al principio no eran 6 años. Cómo poco a poco pues esto va a ir encaminándose para allá. Para esto pues hay que recordar que de alguna forma, aunque sigue en debate histórico cuando se termina la Revolución Mexicana, la mayoría coincide que con la creación de la Constitución de 1917 pues se da fin a la Revolución Mexicana, y esto tiene mucho sentido cuando entendemos que una vez que se publica este documento tan importante para nuestra nación y para la estabilidad de nuestro país, se arrebata de alguna forma la legitimidad de las luchas que persisten después de precisamente su creación, ¿no? Ya parecía una necedad de parte de los luchadores sociales de insistir en hacer la vía armada cuando ya había un documento que defendía precisamente los preceptos, los ideales con los cuales se seguía luchando. Bueno, ellos decían, bueno, ya está la Constitución, no se ha aplicado, pero bueno, era otra vía, otro camino el que se debía de llegar. Para ese entonces se llevan a cabo las elecciones en 1917, en las cuales llega al poder Venustiano Carranza precisamente el 1 de mayo de 1917. Y él lo primero que va a tener que enfrentar es precisamente la dificultad para llevar a cabo el artículo 27 y el artículo 123. El artículo 27, este artículo que de alguna forma regresa las tierras a las y los mexicanos en ese entonces, ¿no? Hay que recordar que México era un país campesino y durante el porfiriato poco a poco se había venido dando el despojo por parte de grandes empresas de extranjeros en su mayoría y algunos empresarios nacionales, los cuales pues habían aprovechado
las oportunidades que les ofrecía Porfirio Díaz para ir despojando a los campesinos de sus tierras, y precisamente con el artículo 27 que trataba de revertir esto, pues era precisamente uno de los primeros lineamientos de los zapatistas, que era que la tierra fuera de quien la trabaja. Y entonces pues la dificultad era esta por varios intereses, ¿no? Los intereses mineros, las minas que pues también utilizan el campo, utilizan la tierra de forma diferente, por supuesto, los intereses agrícolas y, como bien comento, estos grandes hacendados que de hecho, gran parte de la revolución era para haberlos quitado y darle vuelta a esta etapa de la historia, y los intereses petroleros que, por supuesto, para estas alturas eran muy importantes para la nación, porque estábamos tratando de pasar de ser un país campesino a cada vez ser un país más industrializado, y para industrializar un país pues lo que necesitas es una fuente de energía, necesitas gasolinas para poder incentivar todo esta industria. Y pues bueno, estos grandes intereses, por supuesto, que dificultaban la aplicación del artículo 123, que buscaba pues darle seguridad laboral a precisamente todas las mexicanas y mexicanos de aquel entonces. Ante esta situación, pues el pueblo lo que recurrió, la forma en que buscó defender sus intereses fue a través de las huelgas, las cuales, pues por supuesto, sabemos lo que implican también para el sector industrial, el cual pues vio obstruido precisamente todo su desarrollo. Ante esto, lo que hace Carranza es crear la Comisión Nacional Agraria, entre otras instituciones, pero bueno, la Comisión Nacional Agraria lo que busca ser un intermediario entre precisamente las exigencias sociales y la defensa de sus propios intereses de los grandes hacendados, para de alguna forma regresarle tierra a los campesinos, pero pues por supuesto que ahí buscando sus intereses y que no se vieran perjudicados de forma importante. Durante este periodo también hay que reconocer que se retoma la política exterior juarista, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y se aplica de forma importante, sobre todo entendiendo que este periodo de Carranza, de 1917 a 1920, se da bajo el escenario mundial de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces Estados Unidos nos estaba presionando de forma importante, de forma fuerte, para que México se alineara precisamente con Estados Unidos, Inglaterra y otros países que buscaban pues su posición. Y por otro lado, incluso Alemania había mandado un telegrama muy famoso que se llamaba Zimmermann, el cual invitaba a México a sumarse a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial para tener un aliado. Sabía que México había vivido su revolución y nos promete, hace la oferta, la promesa de apoyarnos para recuperar las tierras perdidas 50 años antes, precisamente con la guerra de Estados Unidos, donde nos arrebata la mitad de nuestro territorio. Finalmente, creo que la política juarista le dio mucha libertad precisamente a Carranza, en el sentido de no comprometerse, ¿no? Digamos, andar con la bandera de no permitir la injerencia extranjera en los asuntos de las soberanías nacionales, y a partir de ahí esta política pues va a persistir, va a sostenerse. Es algo que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo y manifestando. Lo vimos ahora en la invasión de Rusia a Ucrania y en el conflicto también entre Palestina e Israel, donde México pues lo que propone y promueve es que
se defienda más bien a la humanidad más que un grupo o un país en este entonces. De alguna forma vemos cómo pues desde la Revolución Mexicana ya viene este tipo de políticas. Interiormente México, ¿cómo estaba después de la Revolución? Pues estaba desintegrado, ¿no? El caudillismo era muy pesado, todos los generales que habían participado en la Revolución Mexicana pues estaban buscando una cota de poder después de haber terminado la revolución. Y entonces, ¿cómo manejaba esto un presidente para evitar que siguieran los levantamientos, para evitar que siguiera la lucha, los enfrentamientos, y esto pues derivara en alejarnos precisamente de estabilidad, de desarrollo y otras situaciones? Hay que también recordar que en 1918 se da un brote de influenza que también influyó en este número tan grande de bajas durante la Revolución Mexicana. Se calcula que se perdieron por lo menos 1 millón de vidas durante la Revolución, aunque también hay que considerar que este caso de influenza en 1918 aporta a este número tan grande. Por supuesto que la guerra que habíamos acabado de vivir y la migración, que empezó también a ser un factor importante durante el periodo de la Revolución y después de la Revolución hasta 1929, que se da la crisis económica severa, el crack del 29, donde Estados Unidos pues cayó en una situación bastante grave económica, donde también de alguna forma se detiene la migración por parte de México. Otro factor muy interesante que se da durante este periodo de Carranza es que se vuelve a dar otro periodo grande de mestizaje en nuestro país. ¿Por qué? Porque los indígenas también se habían sumado a la Revolución Mexicana. Una vez que termina, pues muchos no regresan a sus comunidades o regresan a sus comunidades con parejas que habían conocido en las ciudades en la Revolución, y se da otro proceso de mestizaje bastante interesante entre los que habían participado en la Revolución y los indígenas, y entonces es una situación que debemos de reconocer también después de la Revolución Mexicana. Y el ascenso político de una nueva clase, de una nueva camada política, los cuales pues no venían precisamente de estas familias porfiristas, de estas familias reconocidas económicamente, sino que las personas que se fueron posicionando en los nuevos puestos públicos pues habían sido campesinos, habían sido obreros, habían sido maestros, habían sido personas que pues prácticamente antes de la Revolución no habían tenido oportunidad de desarrollarse de forma importante, y esta coyuntura, este conflicto social pues había precisamente permitido que una clase o un sector grande de la sociedad que no había tenido oportunidad de participar en la política se empezara a insertar, y bueno, empieza a crecer una nueva clase política. Por último, en este periodo me gustaría destacar lo que fue pues una postura civilista, ¿no?, de apoyar a los civiles de parte de Carranza. Carranza se da cuenta que pues los militares tienen siempre sobre todo los generales que venían de la Revolución, pues tenían aspiraciones políticas, tenían aspiraciones a puestos públicos, y entonces él lo que se da cuenta es que, bueno, si seguimos incentivando esta situación, pues los militares van a seguir buscando los puestos públicos sin fin, infinitamente, ¿no? Entonces, la idea de él era empezar a apoyar a civiles para que gente que había estudiado en las universidades, que ya también tenía una formación de otro tipo, se fueran sumando al poder y de una vez delegar, entregar el gobierno precisamente a un civil y no a un militar.
¿Esto qué consecuencia ya va a tener? Pues por supuesto que estos generales que habían peleado en la Revolución Mexicana decían, ¿cómo es posible que después de que yo estuve peleando, que di mi vida prácticamente para lograr la victoria de la Revolución, ahora se me haga un lado y se le entregue lo que gané con méritos, con lucha, pues a un civil? Y los que levantan la mano, entre los que levantan la mano ahí es Álvaro Obregón, el cual se había retirado aparentemente de la política cuando llega Carranza al poder. Álvaro Obregón, que había sido la mano derecha de Carranza durante la Revolución, pues dice, no me parece adecuado que se le vaya a asignar la presidencia a un civil. Esto aunado a que Carranza no había integrado ni a villistas ni a zapatistas a su gobierno, estos habían quedado completamente excluidos. Otra cosa que también podríamos ahí considerar es que Estados Unidos y México pues no tienen una situación sencilla, al contrario hay conflictos, ¿no? Por lo que implicó la revolución, y Estados Unidos empieza también a pedir que se le paguen indemnizaciones por las afectaciones que tuvieron algunos de sus ciudadanos por la revolución, algo así lo que pasó con la Guerra de Pasteles 100 años antes, y pues bueno, nos estaba presionando precisamente de alguna forma para que aceptáramos las políticas internacionales que estaba llevando a cabo Estados Unidos, sobre todo dándonos cuenta que para ese entonces Estados Unidos ya se perfilaba para terminar como una potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, esta política civilista va a llevar a los generales, a los militares a crear el plan de Agua Prieta en Sonora, precisamente impulsado por varios personajes importantes como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, este maestro que ya también se había insertado en la política, y entre ellos hacen este plan de Agua Prieta con el cual buscan desconocer al gobierno de Carranza. Carranza se da cuenta de esta situación y con mucha calma trata de replicar lo que le había funcionado durante la revolución, de llevar al gobierno a Veracruz, a esperar que se apacigüen las cosas y regresar a la Ciudad de México una vez que se haya solucionado el conflicto con estos generales. Sin embargo, como él no iba huyendo en realidad, trata de llevarse a las dos cámaras, trata de llevarse todo el tesoro de la nación. Se toma mucho tiempo y sale muy despacio, de hecho, de la Ciudad de México. Para esto en Puebla ya estaban los levantados. Hay que decir que este levantamiento no es un levantamiento popular, era un levantamiento más bien político por parte de algunos generales. Se da cuenta de la situación tan delicada muy cerca de Puebla, ya cuando incluso ya habían roto la vía del ferrocarril, ya no iba a poder llegar a Veracruz. Trata de huir por la sierra de Puebla y finalmente ahí un general, un militar pues de muy bajo rango, con muy poco reconocimiento, que era Adolfo de la Huerta, lo detiene y lo asesina al presidente de la nación, a Victoriano Huerta. A Venustiano Carranza, y de aquí da fin a este primer presidente después de la Revolución Mexicana. Una vez que asesinan precisamente a Carranza en 1920, pues culpan a los otros carrancistas que iban con Carranza en ese entonces de no haberlo defendido, y como no lo defendieron, los fusilan también ahí junto con Carranza por no haberlo defendido, y de esta forma se hace a un lado a este grupo carrancista, se termina, y ante esta situación pues se llevan a cabo unas elecciones donde Álvaro Obregón queda como presidente. Va a ser presidente de 1920 a 1924. Obregón, que también como política exterior firma el Tratado de Bucareli, donde pues de alguna forma acepta
los empujes por parte de Estados Unidos, el cual había presionado precisamente para pagar todo esto que ya venían exigiéndole a Carranza. En la política interna, pues bueno, él recupera lo que son los bancos, los créditos, va a impulsar la industria manufacturera, sobre todo la industria textil, ¿no?, que viene impulsada por el sector privado. En el campo también van a haber importantes luchas por repartir la tierra. Se le va a exigir que cumpla precisamente con los lineamientos de la Revolución y de la Constitución del 17. Va a seguir la disputa por la tierra. Van a haber entrega de ciertas tierras, pero en realidad en los primeros años después de la Revolución se va a ver poco avance en la cuestión agraria. El petróleo va a bajar su producción, ¿no? Este sector que estaba en manos de los extranjeros, pues aún así, a pesar de que estaba en manos de puros extranjeros, este hidrocarburo aportaba el 27% de los ingresos de la nación, y de hecho esto se va a ir aumentando conforme se crea Pemex y se va consolidando la aportación de Pemex, sobre todo en los pues qué será, en la mitad del siglo XX. Yo creo que de los 40 a los 70, pues va a ser el elemento fundamental para el desarrollo del país, no solamente de la industria, sino en general del crecimiento y el desarrollo nacional, de carreteras, infraestructuras, escuelas, seguridad, de salud. Todo esto viene en gran parte por la aportación que daba el petróleo. Durante el periodo de Álvaro Obregón se va a normalizar la producción minera, nuevamente como que empiezan a consolidarse los viejos poderes, y bueno, la lucha obrera también va a venir incrementándose, cada vez es mayor el porcentaje de población obrera, hay huelgas, hay conflictos, y lo que hay que reconocer, más allá de sus aportaciones en la cuestión económica, creo que es la política educativa y cultural que impulsa Álvaro Obregón, sobre todo creando la Secretaría de Educación Pública, encabezada por José Vasconcelos, este personaje tan importante para la educación de nuestro país, donde de alguna forma lo que busca unificar esta esencia mexicana, estos elementos mexicanos con los elementos universales, con el conocimiento universal. Se va a apoyar la primaria, se va a apoyar la alfabetización de la ciudadanía, las escuelas rurales crecen y se desarrollan en este periodo, las escuelas normales, las cuales pues siguen siendo escuelas sumamente importantes. Acabamos de dedicar uno a la Escuela Normalista de Ayotzinapa, y bueno, se traducen clásicos del mundo y del universo. El muralismo va a tener también su apogeo con Clemente Orozco, con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros. Las bibliotecas públicas van a dar cabida en este periodo, y finalmente va a sucederlo Plutarco Elías Calles, el cual va a tener su competencia contra de la Huerta, donde finalmente vamos a ver que Plutarco Elías Calles va a llegar al poder, y una vez que llega Plutarco Elías Calles se da ahora sí los primeros pasos a la institucionalización y la creación del PNR, que es el primer partido después de la Revolución, el cual pues va a sostener el poder durante 100 años, pero esto lo continuaremos en otro programa. Quiero agradecer, como siempre, su presencia, invitarlos a que nos vean y nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana, y pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.